noches a todos, hermanos y personas que ven el video, amigos. Les habla por acá desde Cundinamarca, Colombia, César Tolosa. Aquí es de noche, son las 7 de la noche, no sé en qué parte del mundo nos estés viendo. Bienvenidos, Dios los bendiga rica y abundantemente a todos los que están por las redes sociales, los que nos ven ahora, los que nos verán después. Una vez más, para la gloria del Señor, tenemos una enseñanza más para edificación, para ayudarnos a conocer más a Dios y para ayudarnos en nuestra vida diaria. Hemos venido hablando, saludos también a mi familia si están por las redes sociales, los que siempre nos oyen, Katy, Yesenia y muchos que son constantes seguidores de la enseñanza del Señor por medio de mi persona. Saludos a todos. Lo recordamos, lo tenemos aquí en una listica donde oramos todos los días. Antes de comenzar, estamos orando muy fervientemente. La Iglesia de Cristo y los que son hermanos en Cristo, quiero que se unan a esta oración que tenemos por el matrimonio de Global Gómez y Jennifer González, que están ahorita con problemas de separación. El Señor, pues, en su palabra no existe el divorcio, así que estamos orando fuertemente para que, pues, y los invito a los hermanos a los que nos ven por las redes sociales, pues que también pongan oración a esta pareja que vive en Miami. Tienen problemitas familiares, están separados, creo que tienen 2 niños, y estamos orando para que ese matrimonio, pues el Señor, según su voluntad, por supuesto, porque el Señor tiene, para cada persona tiene, pues, un propósito y siempre se hace su voluntad. Entonces, que bueno, pongamos en oración esta parejita. Y luego Gómez y Jennifer González. Bueno, le hablo de esto porque ya tenemos, creo que esta es la tercera semana hablando sobre el matrimonio. La semana pasada hablamos sobre lo que es cabeza de familia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ayuda idónea. Es el complemento del cabeza de hogar. Entonces, bueno, vamos a la lectura. Vamos a tomar el Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, fíjense, el Señor dijo en su palabra que le iba a hacer una ayuda idónea al hombre. Fíjense, hay un hecho muy visible, hay un hecho, y es que todo ser humano, el hecho es que todos queremos ser felices. Las mujeres quieren ser felices, los esposos quieren ser felices, los hijos quieren ser felices, los europeos quieren ser felices, los africanos quieren ser felices, los latinos queremos ser felices, los sureños quieren ser felices, los africanos, los asiáticos, todos quieren ser felices. Tanto hombres como mujeres deseamos ser felices, y es algo que la búsqueda de felicidad es algo normal, es algo natural, es algo que está dentro del ser humano, pues, es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, pues, el buscar la felicidad. O sea, no es pecado buscar la felicidad porque es algo que el Señor ha puesto en nosotros. Y cuando nosotros hablamos del matrimonio, pues también deseamos ser felices. Los hombres se casan para ser felices con su esposa, y las esposas pues se casan para ser felices con su marido. Todos queremos ser felices, pero no todos buscamos la felicidad de la misma manera. Cuando uno busca la felicidad de la manera no correcta, nunca va a ser feliz. Fíjense que el Señor nos ha dicho cuál es la manera de ser feliz, pero nosotros, a pesar de que el Señor nos dice cuál es la manera de ser feliz, pues nosotros siempre lo buscamos de diferente manera. Fíjense, Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: y les dijo el Señor Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es la forma de ser feliz. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado también significa dichoso, feliz, doblemente feliz. Entonces los que oyen la palabra del Señor y la guardan, dice el Señor que es la manera de ser feliz. Entonces, hacer la voluntad de Dios es el camino a la felicidad. Fíjense que un matrimonio que está basado en este tipo de felicidad, de búsqueda de felicidad, dice el Señor que está fundada sobre la roca, es firme. Fíjense lo que dice Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Por cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue su ruina. Entonces, dice el Señor que la felicidad está en cumplir su palabra. Y cuando nosotros buscamos la felicidad de esta manera, dice que estamos fundados sobre la roca. Pueden venir problemas en nuestro hogar, problemas familiares, económicos, de todo tipo, pero como está sembrada sobre la roca, está fundada sobre la roca no cae. Entonces, dice el Señor en su palabra que la felicidad, que el hombre, la esposa y el esposo van a conseguir la felicidad cuando hagan la voluntad de Dios. Nosotros, fíjate, para dar un ejemplo, para entender más esto, lo que quiero decir, nosotros como padres, y el Señor es nuestro Padre, aconsejamos a nuestros hijos, le decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá, no vayas para allá. ¿Para qué? Para que le vaya bien, ¿verdad? Nosotros somos como esos niños, fíjense. El problema de nosotros es que buscamos la felicidad de una manera diferente. Seguimos pensando que sabemos más que Dios, así como los niños, cuando tú le dices esto, no hagas esto, no hagas lo otro, el niño, ese adolescente te dice, papá o mamá, tú no sabes lo que me hace feliz, tú no sabes lo que me hace feliz, dicen ellos, ¿verdad? Y tú no sabes lo que realmente quiero. Así actuamos nosotros en nuestra vida, como nuestros hijos, ¿verdad? Creemos que nosotros sabemos más que Dios, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio solo hay una forma que la mujer y el hombre sean felices, y es haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar sobre la esposa, sobre la ayuda idónea. Entonces, fíjense, la mujer hoy en día con lo que es este mundo feminista o esta cosa que ha estado por largos años, que es la corriente feminista, ¿verdad? Ha hecho creer a la mujer, ¿verdad? Que la felicidad se encuentra en el éxito profesional, en el éxito educativo, o en la belleza, o sí, lo que es en la belleza, esas tres cosas principalmente. Eso es lo que le ha hecho creer la corriente feminista o el mundo pues, a la mujer de hoy en día. Según estas corrientes, si tú eres ama de casa, ¿verdad? No eres nada. O sea, eres una esclava de tu hogar. O sea, no formas parte de esta corriente feminista. Es decir, ellos quieren empujar a la gente que la felicidad no está en el hogar. La felicidad está fuera del hogar. Está bajo la mano de un jefe o bajo la mano de una empresa y no bajo las manos de un hogar. Esto es lo que es la corriente de este tiempo del mundo y la corriente feminista. Entonces, en este tiempo las mujeres son empujadas, ¿verdad?, a buscar la felicidad de muchas maneras. Una de ellas es con el sexo libre, está muy de moda. Como dije anteriormente, el éxito profesional, el éxito académico, la belleza. O sea, las mujeres hoy en día viven cuidando sus carreras, cuidando su físico, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que no serán felices ni cuando terminen la carrera, ni cuando la asciendan a un puesto mejor, o cuando tengan el cuerpo ideal, tengan el cero grasa, tengan el índice de masa corporal perfecto, ¿verdad? Y cuando se hayan operado alguna de esas cosas que no la deja dormir por las noches, o sea, aquí o allá o atrás, cuando sean, dice el Señor que no van a ser felices. El Señor dice que van a ser felices en su hogar cuando hagan la voluntad del Señor. Me lo voy a repetir varias veces. El Señor dice en 11:24 que son bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Y eso significa hacer la voluntad de Dios. Entonces muchas mujeres en estos tiempos y en los tiempos pasados pueden llegar a viejas y nunca lograr sus sueños. ¿Por qué? Porque están buscando su felicidad o sus sueños fuera de Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Entonces el hombre y la mujer se sentirán realmente realizados y serán felices haciendo la voluntad de Dios, y estoy hablando de los cristianos. Entonces, mujer, tú no eres la mujer maravilla, tú no tienes que ser la mejor madre, no tienes que ser la mejor esposa, tú no tienes que ser la esposa perfecta, la madre perfecta, las más.
Simplemente el Señor te dijo, tú tienes que ser ayuda idónea para tu compañero. Entonces, en el matrimonio, repito, para ser felices los dos, la esposa y el esposo, es haciendo la voluntad de Dios. Hay que dejar de oír la voz de la serpiente y hacer la voluntad de Dios. Lo que es la ser ayuda idónea, o sea, no es, lo importante no es tus planes, ¿verdad? Sino los planes de Dios, que se cumplan los planes de Dios. Entonces, eso es lo importante para Dios, no que tú cumplas tus sueños, sino que hagas su voluntad. Entonces, ¿qué entendemos por ayuda idónea? Fíjense, vamos a analizar lo que es ayuda idónea. Vemos que tiene dos palabras, tiene la palabra ayuda. Y fíjense que esto es importantísimo, lo que vamos a hablar de ahorita, ayuda. La palabra ayuda en hebreo es eser, ¿verdad? Esta palabra es usada de 21 veces en el Antiguo Testamento. Yo voy a hacer eso, 21 veces. 2 veces está concretamente hablando a Eva. 3 veces se usa para hablar de naciones que ayudaron a Israel en luchas, en guerras. Y fíjense, 16 veces se usan para referirse a Dios como nuestro auxilio y ayudador. Imagínense eso. Ayuda idónea, ayuda, mujer dice, tú eres ayuda idónea, y eso está relacionado con ser un auxilio, un ayudador. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Éxodo 18, capítulo 18, versículo 4. Dice así, y el otro se llamaba Eliezer, que significa Dios me ayudó. Dice, porque Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Lo que les quiero mostrar con este pasaje es que esta palabra eser o ayuda, usada para ayuda idónea, también es usado para, como dice aquí, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Imagínense que ustedes tienen esas palabras en lo que son ustedes. Ustedes no son Dios, pero hacer la función de Dios con su pareja. Entonces, ayuda significa auxilio, socorro, compañerismo, ¿verdad? Nuestra fuerza, nuestro Salvador. Eso es lo que significa ser en hebreo. Ahora, la otra palabra que ayuda tiene ayuda y tiene idónea. Idónea en hebreo es kenedó. Esta palabra, fíjense que no significa idónea. Hay muchas palabras en el hebreo que no tienen una traducción literal a lo que es el español. Esto también ocurre en otros idiomas. Los que estudian idiomas saben que hay muchas palabras que sabemos lo que nos quieren decir, por el contexto, lo que nos quieren decir, pero no tienen una traducción literal. Fíjense lo que significa kenedó en hebreo. Fíjense, dice frente de, delante de, en contra de. Fíjense, frente de, delante de, en contra de. Significa alguien que tienes al frente y muchas veces puede estar en tu contra. Alguien que tienes al frente que va a ser nuestra ayuda o nuestro socorro. Alguien que te frena cuando vas a hacer algo, te gira hacia otro lado. Fíjense en todo lo que significa kenedó. Entonces, cuando nosotros juntamos estas dos palabras en hebreo, en español ayuda idónea, en hebreo eser kenedó, se refiere, fíjense, a alguien que te va a acompañar a hacer la voluntad de Dios. Pero si te desvías, va a ser que va a reconducirte, va a llevarte a través del camino. Es como si Dios te dice, vete derecho por aquí, y el marido empieza a desviarse hacia la derecha. La esposa va a reconducirlo y llevarlo derecho. Lo va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ayuda idónea o eser kenedó. Entonces es el que te ayuda, te va a acompañar, te va a ayudar, va a enseñar al hombre a ser cabeza de familia, a hacer la voluntad de Dios. La ayuda idónea no es una mujer que va a acompañar al esposo a hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Esa es la mujer idónea, la que no va a acompañar al esposo cuando se está desviando y no está haciendo la voluntad de Dios. Empieza a hacer otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Esa es ayuda idónea. Lo regresa al carril. Por supuesto, lo hace de una manera humilde, respetuosa,
y sujeta al marido, ¿verdad? Entonces fíjense, cuando leímos si vemos leemos parte del pasaje donde dice que Dios le buscó una ayuda idónea a Adán, fíjense que Dios le dio a Adán, Eva a Adán, para que le ayudara a hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Le dio a Adán, le dio Eva a Adán, para que lo ayudara a hacer lo que Dios le había encomendado a Adán que hiciera. Entonces, fíjense, una mujer idónea es la que, a pesar de que el marido es cabeza de familia, se pone en contra de él cuando se está desviando de la palabra del Señor, ¿verdad? A reconducirlo hacia la palabra del Señor, por supuesto, por medio de la palabra del Señor, con humildad, con respeto. Y algunos ejemplos puede ser sencillito, es cuando el hombre dice no quiero orar, no quiero ir al servicio, ¿verdad? Hoy no voy a estudiar la palabra, hoy no nos vamos a reunir para conocer más al Señor. Es cuando la esposa bíblicamente le va a decir, esto no es así, amor, la palabra dice que hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra, hay que ir al servicio, siempre que en el servicio tienes que unirte con los hermanos, cosas así, por medio de dulzura, de humildad, de respeto, la mujer reconduce al marido, ¿verdad?, a volver a la palabra de Dios. Es una ayuda idónea. Fíjense que una de las cosas otro de los tantos errores que tenemos los cristianos es que nosotros no pecamos con las cosas que son pecaminosas, no sé si me entienden. O sea, no pecamos, sabemos que no matamos, no robar, no pecamos de esa manera. Una de las formas que estamos pecando los cristianos es que no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en su palabra. Es decir, nos desviamos. No hacemos lo que Dios nos dice que digamos. Y el diablo, por supuesto, sabe, nos va a tentar con cosas que sabemos que el cristiano no va a fallar. Pero sí nos pone conchitas de mango, nos distrae para que no hagamos lo que el Señor dice. O sea, no es que nosotros pecamos haciendo cosas que la palabra dice que no hagamos, sino que no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Hay una cosa que dice que se hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, a veces podemos ayudar a otras personas, pero estamos distraídos en otras cosas y no lo ayudamos. Entonces, pendiente con eso. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hablando de estas cosas, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta palabra de todo peso significa eso, despojarnos, ¿verdad?, de los que nos frenan a hacer la... Entonces, despojémonos de ese peso. Entonces, la ayuda idónea acompaña, ayuda, corrige, ¿verdad?, hace volver el camino de la voluntad de Dios, ¿verdad?, pero está sujeta a su marido. Como dice, fíjense que muchas veces Pablo y Pedro dicen las mismas palabras, y cuando la misma palabra se repite muchas veces, es porque es de suma importancia. Dice, Efesios 5:2 dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Entonces, cuando la mujer corrige, cuando la mujer ayuda, cuando la mujer hace volver al marido al carril, pero sujetas al marido. ¿Sujetas cómo? Como el ejemplo es un lenguaje militar, ¿verdad?, donde una persona está bajo a otra autoridad. Esa persona reconoce que tiene una autoridad. Y fíjense, puede ser que esta persona, lo digo un ejemplo militar, yo no cumplo el servicio militar, pero puede ser que una persona que esté en un nivel superior tuyo, lo hayas conocido en tu vida, ella ha sido el peor estudiante, o sea, tú te consideras mejor que esa persona, pero él es la autoridad. Asimismo, la mujer tiene que reconocer la autoridad, ¿verdad?, del marido. Y no porque el marido sea machista, o porque el marido sea muy macho, sino porque Dios lo quiere así, ¿verdad? Es así, porque muchos maridos no queremos ser cabeza de familia, y muchas esposas no quieren ser ayuda idónea, pero es que el Señor lo pide así en su palabra. Cuando te casas, entras en el matrimonio, ahí está la cabeza, está Cristo, está la iglesia, está el Cristo, el hombre y la mujer. O sea, Él lo ha creado así. Entonces, el hombre no es cabeza de hogar porque él quiere. La mujer no es ayuda idónea porque quiere, porque esta es su naturaleza.
sino porque Dios así lo manda en la palabra. Así lo dice el Señor en su palabra. La mujer está sujeta a su marido. Entonces, eso es hablando del matrimonio. Entonces, la mujer, la viuda idónea no es una esclava. Creo que tengamos esto claro. La mujer idónea no es una esclava, sino es alguien que cumple un rol de ayuda en el compañerismo en el matrimonio, haciendo la voluntad de Dios. Así como dije anteriormente, Dios, fíjense que fue Dios quien le dijo a Adán que necesitaba una ayuda idónea. O sea, Dios fue quien le dijo, Adán necesita una ayuda. No fue Adán que fue y pidió una ayuda. Fíjense, fue Dios. Dios quien decidió que Adán necesitaba una ayuda. ¿Verdad? Entonces, para que fuera su compañero. Fue algo que él determinó. Tenemos que entender esto claro. O sea, es muy difícil en el matrimonio estar sujeto y ser respetuoso. Pero el Señor fue quien determinó que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Y ya hablamos de lo que es una ayuda idónea. Entonces, consideremos cada uno de nosotros que todos nosotros vamos a rendir cuenta a Dios. Y no vamos a rendir cuenta porque mi esposa no hizo esto, mi esposa no hizo lo otro, mi esposa no hizo esto. No, tú no vas a rendir cuenta por lo que hizo tu esposa, tú vas a rendir cuenta por lo que tú hiciste o no hiciste. Entonces eso también tenemos que tenerlo porque el matrimonio es algo complicado y ser cabeza de familia y ser ayuda idónea no es fácil, pero el Señor lo quiere así. Entonces, repito, cada quien en el matrimonio será feliz cuando haga la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de una ayuda idónea? Cualidades de una ayuda idónea. Ahí vamos a leer vamos a leer Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así, asimismo vosotras mujeres, dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, hablando de incrédulos, cuando están casados con incrédulos, para que hay mujeres que se han casado, han conocido al Señor, pero ya estaban casadas. Entonces dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 2, dice, considerando vuestra conducta, hablando de las cualidades de una ayuda idónea. Primero tienes que estar sujeta. Entonces vamos a hablar un poquito más de cada parte. Después dice, considerando su conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o vestidos lujosos, hablando del vestir, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Fíjense que comenzó hablando de sujetas y terminó hablando de sujetas. Repito, cuando la Biblia se repite muchas veces una palabra es porque es muy importante. Como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que Pedro nos está diciendo aquí. Fíjense lo primero que dice Pedro, sujetas a sus esposos. ¿Qué significa sujeta a sus esposos? Dice, no altanera, no grosera, no independiente. Y aquí me voy a detener un poquito en independiente. Y hablando de independiente, muchas personas, hombres y mujeres, se casan y llegan al hogar, pero quieren ser independientes. Y cuando el Señor dice que son una sola carne, ya no son independientes. Y estoy hablando de no ser independiente del hombre y la mujer en todo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que deben rendir cuentas uno al otro. Ah, mi amor, voy a llegar tarde hoy porque voy a trabajar hora extra. Puedes llamarme a tal teléfono. O, mi amor, me quiero comprar unos pantalones. ¿Será que la economía nos permite hacer eso? Fíjense en tal cosa. O sea, tener en cuenta a la otra persona. Amor, voy a visitar a mis padres. ¿Será que tienes algo pendiente que tengamos que hacer? ¿O puedo ir a donde mis padres? Así no hay ningún problema. No está pidiendo permiso. Está consultando si tienen el tiempo, si han cuadrado otra cosa que no sea eso. Lo que quiere decir, cuando llegamos al matrimonio, no hay independencia. Son compañerismo, ¿verdad? Y no hay independencia. Tiene que dar cuentas uno al otro. Si se va a comprar cosas, tiene que consultar con la economía del hogar, si se puede comprar o no. No sé si me están entendiendo. No hay independencia. Así como el hombre es cabeza
en lugar de todas las cosas, la dependencia de cada uno del otro es en todo. Entonces fíjense que dice Pedro, tienen que ser sujetas a su marido y no altanera, grosera, no independiente, ¿verdad? Significa eso, para que puedan ganar a sus maridos con su conducta. O sea, que tengan un testimonio ejemplar, también dice, ¿verdad? Que tengan una conducta intachable, que sean castas, que sean modestas, puras. Puras en tres direcciones exactamente, principalmente. Puras en el hablar, ¿verdad? Puras en el vestir, puras en el actuar. Pues en el hablar, que sean mujeres reservadas, ¿verdad? No hablando todo el día, bla, 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 bla. Una mujer callada, dice el proverbio que el necio, cuando calla, parece sabio, ¿verdad? Entonces una mujer callada no es pecado. Dice Salomón en su palabra que en las muchas palabras hay pecado. En las muchas palabras hay pecado. Entonces, pero dice que no llama la atención por sus palabras o por sus acciones. Que no llamen la atención por las ropas que usan. Que es mejor pasar desapercibida que ser el alma de la fiesta, decimos en Venezuela. Fíjense, un ejemplo para poder entender lo que quiero decir. Un ejemplo de lo que no es una mujer casta. Proverbios 9:13 dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. ¿Se fijan lo que significa no ser una mujer casta? Una ayuda idónea casta. Dice Proverbios 21:19, dice, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer resillosa y iracunda. No ser resillosa ni iracunda. Porque por este tipo de mujeres resillosas, ¿verdad? E iracundas, muchos esposos trabajan horas extras, no quieren llegar a casa. O sea, llegan lo más tarde posible para simplemente llegar a acostarse. Para no calarse este tipo de mujer. ¿Verdad? Aunque el Señor dice en su palabra que cada quien va a ser juzgado no por lo que hace la esposa o el esposo, sino por lo que tú haces o dejas de hacer. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Asimismo, la mujer respete a su marido. Vuelve a repetir otra vez Pablo, respete a su marido, porque es bien difícil en este mundo, y más para las mujeres, es estar sujeta a alguien. O sea, el hombre quizá lo soporte más, pero la mujer para ella es odioso. Es odioso estar sujeto y que la ley de Dios te diga en su palabra que tienes que estar sujeto a tu marido, que respete a tu marido. Entonces fíjense, ¿por qué el hombre habla del sujetar y del respeto? Fíjense que esto es algo muy importante, mujeres. Dice, el hombre valora más que los besitos, que el arrumaquito, que las caricias, que estas cosas que a la mujer le hace feliz. No es lo mismo que hace feliz el hombre. El hombre no entiende estas cosas. O sea, el arrumaquito, los besitos, las caricias, no es que le desagraden, pero el hombre valora más sentirse respetado. Cuando el hombre es respetado, él entiende que es amado. No sé si me están entendiendo. O sea, el hombre valora más que todas esas cosas que sea respetado. Y fíjense una cosa muy importante que pasa en muchos matrimonios es que el hombre se siente irrespetado cuando su esposa habla a espaldas de él. Cuando va el pastor o el evangelista, sin que vaya a estar presente, a hablar de su marido. ¿Verdad? Eso es irrespeto. Y hay dos sitios, no sé si lo puedo decir de dos sitios, o dos formas de que la mujer respete a su marido es con la amiga, de la amiga, o en su familia. Muchos esposos no quieren visitar la casa de la familia de la esposa porque saben que su esposa habló mal de él con su familia. Entonces le da pena ir a un sitio donde la esposa habla mal de él. Entonces, el hombre, así como la mujer, necesita besitos, caricias, arrumaquitos, detalles, ¿verdad? Para sentirse amada. El hombre necesita, por eso Pablo y Pedro lo repiten mucho, el hombre necesita saber que es respetado. Necesita saber que sigue siendo el hombre. Así que bueno, agarren ese dato ahí. Eso es lo que significa respeto.
Por eso la Biblia muchas veces el sujetar y el respeto, porque entiende también lo difícil que para una mujer respetar al esposo, respetar al casa de familia. Fíjense, un ejemplo de una mujer casta. Vimos antes lo que no era una mujer casta. Fíjense, un ejemplo de una mujer casta, ¿verdad? Reverente. Casta y reverente, o reverente y casta. Dice así, Tito, capítulo 2, versículo de 3 al 5. Dice así, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, para las esposas, la idónea, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Fíjense otra vez nuevamente, sujetas a su marido. Qué difícil con una mujer está sujeta, que Pedro, Pablo y Tito lo repiten tantas veces, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchas veces pasan, y eso no es muchas veces, en los matrimonios, sobre todo los matrimonios no cristianos, donde es la mujer la que manda, manden, bueno, los que son venezolanos lo entienden, de la Radio Rochela cuando había este tipo de que era el machazo, pero cuando llega la mujer, mande señora. Muchos hombres andamos así, bueno, andan así, mande señora, que vamos para la iglesia, vamos señora, vamos para la casa de mi padre, vamos señora, ya, sí señora, como usted diga señora. Entonces por eso el Señor repite muchas veces, sujeta a su marido, porque muchos hombres prefieren estar sujetos al marido y ser que trabaje, sin tener que tomar decisiones, sino dejar que otro tome la decisión. Entonces, importante esto, vuelvo a leerlo otra vez, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es blasfemada cuando otros ven que esto sucede. Mande señora, haga sí señora, como usted quiera señora. La palabra de Dios es blasfemada. Entonces, muchos hombres en la iglesia predican, trabajan, enseñan, pero en su casa, mande señora. Entonces, eso no debe ser así. Entonces, anciana no significa que anciana porque tenga cana blanca, porque sea mayor. Anciana significa maduras en la fe, maduras en el conocimiento de la palabra del Señor, que tengan buen testimonio, que sean ancianas de verdad. Entonces, fíjense, mujeres, cuando van a pedir consejos, ¿verdad? ¿A quién le pide consejos? Porque en la iglesia va mucha gente. La palabra dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y mucha gente va a la iglesia, mucha gente va a la iglesia que no son cristianos o no son salvos, ¿verdad? Y porque te cae bien y chévere, hablan mucho, le piden consejos a personas inadecuadas que ni siquiera son cristianas. Entonces, cuando van a pedir consejos, mujeres, tienen que buscar consejos de este tipo de mujer, ancianas. Vamos a hablar un poco de lo que dice Pablo, cómo debe ser la vestimenta de una ayuda idónea. Primera de Pablo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que procesan piedad. ¿Cómo les explico esto un poco más claro? Con esta pregunta, mujeres, cuando se van a vestir, ¿en qué piensan? O sea, ¿cuál es el modelo? Las Kardashian, como dicen uno por ahí, las del reality show, las artistas, las deportistas, ¿verdad? Cuando se van a vestir, cuando van a ponerse los atavíos, cuando se van a poner los collares, se van a poner las pulseras, ¿verdad? ¿En qué piensan? ¿Verdad? En las chicas del cine, en las mujeres de la televisión, en las mujeres de la música. Toda esta gente, ninguno busca a Dios. Entonces, mi recomendación a la gente que estudia la palabra es que cuando te vayas a vestir, pienses en Dios,
cómo le gustaría a Dios pues, que te vistieras. Entonces ese es como que la conclusión de todo lo que dice Pablo aquí en Timoteo. Cómo se debe vestir una mujer. Pensando primero en Dios. ¿Cómo le gustaría a Dios que yo me vista? ¿Verdad? Con modestia, dice Pablo, decorosa, con pudor. Ahora, también en Pedro hay dos palabras que dicen un espíritu tierno y apacible. ¿Qué nos quiere decir Pablo con tierno y apacible? Una idónea tiene que ser tierna, apacible, ¿verdad? Y la respuesta la tenemos en Mateo 11 y Mateo 5. Mateo 11, capítulo 11, versículo 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor dice que ser humilde, ¿verdad? Que ser apacible, que ser tierno significa ser humilde y manso de corazón. Así debe ser la mujer idónea, manso y humilde de corazón. También dice en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, Pedro dice que tienen que ser mansos y humildes de corazón como el Señor. Fíjense que vamos a dar un ejemplo de lo que es un matrimonio ideal, bíblicamente. Matrimonio ideal, ¿cómo debería ser? Fíjense, en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: hubo en los días de Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Fíjense, ambos, no dice uno solo, dice ambos. Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y enseñanzas del Señor. Ese es un matrimonio ideal, como Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Fíjense, es un matrimonio ideal. ¿Quién no quiere tener un matrimonio así, donde los dos van por la misma dirección? Y es hacer la voluntad de Dios. Entonces, para ir cerrando la enseñanza de hoy, de lo que es la ayuda idónea, esperando que haya sido de ayuda y de crecimiento, fíjense lo que dice, repetimos este versículo, lo leímos la semana pasada y lo seguimos leyendo, dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, fíjense, son una sola carne, ¿verdad? No hay inferioridad, sino complemento. Son o somos un equipo. Esposa y esposo son un equipo, ¿verdad? Una unidad para la gloria de Dios. Eso es lo que es un matrimonio. Son dos, pero para Dios uno solo. Espiritualmente, Dios los ve como uno solo, ¿verdad? Uno es un complemento del otro. Uno es un equipo del otro, son un equipo, ¿verdad? Y todo para la gloria de Dios. Entonces, de la enseñanza de hoy, lo que tiene que ser una mujer idónea, hablamos de cómo se debe vestir, el hablar, la conducta. Una mujer mientras menos, más pase desapercibida, ¿verdad? Mucho mejor. Hable mucho, en mucho lo hay pecado, ¿verdad? Todas las cosas que hemos hablado hoy, lo que significa una mujer idónea. Yo sé que para la mujer es difícil, también para el hombre, ser cabeza de familia, pero esta parte de la mujer, de estar sujeta y respetar al marido, es bastante difícil para las mujeres, pero todo sea para la gloria de Dios. No hagas, mujer, las cosas que el Señor manda porque el marido hizo o no hizo, sino se hace las cosas para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, lo más importante no es tu pareja, y no son tus sueños o tu meta, sino es cumplir la voluntad de Dios. Bueno, esperando que esta palabra, hoy fuimos un poquito más rápido, más corto, esperando que esta palabra haya caído en sus corazones y que los tomen de ayuda en su matrimonio, sobre todo las personas, las parejas jóvenes, porque están comenzando. Muchos de nosotros ya tenemos hijos fuera de, o sea, ya se han ido de casa, solo queda esposa y esposo, pero igual el esposo tiene que ser cabeza de familia y la esposa tiene que ser ayuda idónea. Para esto, bueno, en oración constante pidiéndole al Señor, los hombres pidiéndole que los enseñen a ser cabeza de familia, que la esposa sea esa ayuda que los enseñe, los ayude, no a ser ella cabeza de familia ni ser rival, sino a que ese hombre sea cabeza de familia.
y esa mujer hacer esa ayuda que el hombre necesita. Bueno, que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Saludos doctor nuevamente, recordándole, bueno, que a los que no son hermanos en Cristo, que el Señor ha dicho su palabra, el que se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús que murió por nuestro pecado y resucitó y pone su confianza en Él, será salvo. Y aparte de creer en tu corazón, ¿verdad? A decirlo con tu palabra, ¿verdad? Después viene el bautismo. Así que cualquier información, bautizarse o necesiten recibir al Señor e ir a un hermano en Cristo, comuníquese que nosotros, no importa el país donde estén, en la zona donde estén, buscamos una iglesia donde puedan ir a un hermano y que el hermano pues los pueda bautizar. Así que bueno, nadie más se despide pues, su hermano y amigo César Tolosa, esperando que la semana que viene, si es posible, amplíen un poco más el tema sobre el cabeza de hogar y sobre lo que es la ayuda idónea, ¿verdad? Porque es un tema profundo y largo. Puede ser que la semana pasada, si Dios lo permite, hablemos otra vez de lo que es la ayuda idónea, un poco más de la ayuda idónea, un poco más de cabeza de familia. Pero vamos a orar para que el Señor pues vaya abierto el corazón. Señor nuestro Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor, esperando que esta palabra tuya, por medio de mi persona, haya sido de gran bendición para los que estamos acá, para los que están en las redes sociales, para los que ven ahora y los que ven después. Que seas tú, yo hablando, llegando a sus oídos, pero tú llevándose al corazón, Señor. Bueno, Padre amado, ten en cuenta a todas estas personas. Si aún no te han recibido, solo tú puedes, Señor, según tu propósito de voluntad, ablandar su corazón para que puedan arrepentirse, recibir al Señor Jesús y poner su confianza en Él y ser salvos, Señor. Bueno, Señor, entonces bendícelos grandemente. Tú conoces cada uno del corazón de las personas que oyen este video, de los que los ven, los que están ahora, Señor, y según sus necesidades y según lo que tú tengas dispuesto para cada persona, Señor, pues tomarlas en cuenta. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, unos cánticos.